Amigos, esta nueva moto se lleva por el momento el título de la 150 más barata con ABS, una competencia directa y sin anestesia para la Pulsar P150 de Bajaj. Estamos hablando de la nueva Hero Home 150 X-Tech, una moto que parece un licuado entre una Splendor Pro 110, una Thriller 150, una Home 190 y una Home 160, con varios detalles interesantes que valen la pena mencionar. Pero lo que puede generar opiniones divididas es el sistema de alimentación, que para algunos sería mejor y para otros no debió llegar así. Esta nueva Hero Home 150 X-Tech es una opción que presenta la marca Hero con un precio muy competitivo que podría poner a pensar a aquellas personas que estén con la intención de comprar una 125, pero con un poquito más de esfuerzo se podrían comprar esta nueva 150 que te brinda más potencia, más torque, más seguridad que una moto de 125 centímetros cúbicos, aunque todavía estamos a la espera de la Hong 125R o Extreme 125R como se conoce en India. Pero por otro lado, algunos no comprarían esta motocicleta por el pago del impuesto vehicular al ser una moto mayor de 125 centímetros cúbicos. Acá ya depende, amigo mío, de la situación y educación financiera de cada persona. Y hago un paréntesis para dar los agradecimientos a Kevin del canal Locos por las Motos y Michael del canal Bata Motos, así sea haciendo daños, quienes se han tomado el tiempo y la dedicación de grabar material adicional de estas nuevas motos y enviármela para hacer este contenido. Esta nueva Hero Home incorpora un motor basado en la Thriller 150. De todas maneras, esta nueva 150 de Hero tiene menos potencia y menos torque que la Thriller, pero esto para nada desmerita a esta nueva Home 150 y también su relación de compresión es menor a la de la Thriller 150. Amigos, la marca Hero está metiendo casi toda la carne en el asador con nuevas motocicletas. Así lo vimos hace poco con la nueva X-Pulse 210, de la cual estoy preparando otro video más completo. Otra fue la nueva Extreme 250R, que para Latinoamérica sería la Home 250R. Otra moto fue la Carisma 250 y su más reciente anuncio, la X-Pulse más grande de la familia, la nueva X-Pulse 420. ¿Qué nos encontramos en esta nueva Home 150? Tenemos una moto robusta gracias a las proporciones de las cubiertas de su tanque, con varias calcas de color verde lima que contrasta perfectamente con el negro brillante de esta máquina. Incorpora una quilla en la parte inferior, un asiento de buen tamaño para los ocupantes, complementado con unas asas independientes. Aunque este asiento es de una sola pieza, al menos es de doble nivel. Mirando las suspensiones de esta máquina, tenemos unas barras convencionales, la verdad no se ven delgadas y por su precio no se puede esperar unas barras invertidas. En la parte de atrás incorpora una monosuspensión ajustable en precarga en 7 posiciones. Las llantas de esta nueva moto de Hero están firmadas por la marca MRF, sello Matic o sin cámara, de buenas medidas para su cilindrada. Adelante 100 de ancho, perfil 80, RIN 17 convencional. Atrás una llanta radial con 130 de ancho, perfil 70, RIN 17. Esta nueva Hero Home 150 X-Tech cumple con el sistema avanzado de frenos que empieza a regir en octubre de 2025 al incorporar ABS en la rueda delantera. Además tenemos una pinza de 2 pistones. Atrás freno de disco que no tiene ABS y tampoco lo esperaba por su precio, acompañado de una pinza de un solo pistón firmado por Nissin. Pasando al tablero de esta nueva máquina, tenemos uno totalmente digital con ajuste en niveles de brillo y a diferencia del tablero de la 160 vemos un fondo de color blanco y este nos brinda la hora, velocímetro, odómetro, indicador de marchas, nivel de combustible, testigos de funcionamiento, aclarando que el testigo del soporte lateral desplegado es solamente informativo, quiere decir que no tiene apagado de motor. Además tenemos conectividad con testigos de llamadas, mensajes, nivel de la batería del teléfono y Bluetooth.
y no podía faltar su puerto de carga USB. Su iluminación completamente de LED, donde tenemos un faro con un diseño que lo hemos visto en la Splendor 110 X Pro, donde tenemos un panel en la parte superior, dos lupas en la parte inferior y una luz de posición en forma de H. Su stop es de muy buen tamaño, nos hace más visibles, similar o prácticamente el mismo de la Home 190R, y se agradece el detalle al incorporar luces de parqueo. En esta moto tenemos arranque eléctrico y si nos falla la batería tenemos su respaldo con su arranque de pedal. Contamos con muy buena capacidad de combustible, estamos hablando de 12.4 litros equivalentes a 3.4 galones. Su consumo en promedio se espera que ronde por los 150 kilómetros por galón, como la Triller 150 en promedio, ¿no? Ojo, el tipo de gasolina sería corriente y excelente por tener bisagra en la tapa de combustible. Peso de esta motocicleta, 146 kilos. Y esto ya no me extraña en motos de marca India. Altura del asiento 790 milímetros. No es una moto alta, ya depende de la estatura de cada persona. Acá tenemos a Kevin de Locos por las Motos, que se subió a esta nueva 150 pero sin hacer daños. Mide 1,78, llega de sobra al piso y se puede notar una postura de manejo cómoda. Esta máquina cuenta con gato central, guardabarros anclado al basculante. La moto presentada tiene defensas. Y ahora pasemos al motor de esta Hong 150, pero no se te olvide suscribirte a este canal si eres nuevo y también a mi canal secundario que se llama Motos para Todos. Tenemos una cilindrada de 149.2 centímetros cúbicos, dos válvulas, enfriado por aire, relación de compresión 9:1:1, transmisión mecánica de 5 velocidades, cuenta con filtro de aceite centrífugo, además incorpora un nuevo contrabalanceador para reducir vibraciones, esto es lo que indica sus letras EBT. El sistema de alimentación es por carburador, por eso vemos el shock cerca al comando izquierdo. Acá es donde algunas personas no estarán de acuerdo y por el momento no es obligatorio la inyección electrónica en Colombia, ya que la normativa mínima es Euro 3 para las motos nuevas y este no exige inyección. Y recordemos que para tener ABS no es necesaria la inyección electrónica. Su potencia 14.2 caballos y los entrega a las 8500 RPM y su par motor es de 12.6 Nm a 6500. Amigos, nada mal para una 150. Colores: azul y negro. Amigo mío, esta moto ya está en preventa. Cualquier inquietud de su disponibilidad lo pueden consultar en los puntos de venta de Giro autorizados. Precio Hong 150 modelo 2025, 8.290.000 pesos sin trámites, unos $1.915. A ver amigos, ¿qué opinan del precio de esta nueva moto? Con ABS, Full LED, tablero digital, freno de disco en ambas ruedas, puerto USB y con sus números de potencia y torque. Los leo en los comentarios, esperemos que salga un buen motor. En todo caso, amigo mío, apoya este video con un poderoso like y aquí tienes una playlist de solo Motos Giro. Mi nombre es Oscar del canal Res Motos, hasta la próxima, bendiciones.